Nos habéis enviado muchísimas preguntas. ¿Cómo sé que estoy vibrando alto? ¿Cómo sé que estoy vibrando bajo? ¿Cómo liberarme de esto? Maite, muchas gracias por esta pregunta. Y te diría que esta cuestión puede generar algo de controversia. Cada persona, Irene, tiene una firma energética única. La medicina frecuencial se fundamenta por ser personalizada, por ser preventiva, por ser integrativa. No hace tratamientos generalizados. Que sí que se da la sanación a distancia. Abigail, te contesto personalmente que el entorno bioeléctrico en el que nos rodeamos esté armonizado. Bueno, aquí abrimos, permíteme la expresión, Sabina, un melón. Porque al final decimos, ¿qué soberanía tengo yo sobre mi propia energía? ¿Alguien que me mira con malas intenciones va a prevalecer más la intención de la otra persona que mi propia capacidad de gestionar mi vida? Yo considero que no. Pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Salud en Frecuencia. Hoy va a ser un episodio especial. Hace algunos días os pregunté por Instagram que me dierais preguntas que os apetecía que os contestara. Pues bueno, hoy ha llegado el día. He intentado contestar con toda la facilidad del discurso un poco más científico, pero aterrizado a tierra para daros herramientas, para daros respuestas que os sirvan en vuestro día a día. Sabéis que desde Salud en Frecuencia compartimos información para vuestro crecimiento, para vuestro bienestar, siempre con el ánimo de amplificar vuestra vida y empoderar vuestra salud. Así que vamos a empezar y espero que disfrutéis con todas vuestras preguntas. Hola Laura, qué placer volver a estar aquí y además con este episodio tan especial de preguntas y respuestas de tus seguidores, que siempre es un formato que creo que nos acerca mucho a ellos y que también nos facilita pues responder a sus preguntas, y también muchas de las preguntas que nos han hecho, si no salen hoy, las vamos a desarrollar en próximos episodios. Nos hemos apuntado ideas y si os gusta este formato, pues comentadlo también y podemos seguir haciéndolo en otros episodios. Laura, empezamos con una pregunta que nos hace Abigail. Ella nos pregunta cómo se recalibran las células del cuerpo para poder recuperar la salud. Pues bien, desde mi aporte de la medicina frecuencial es fundamental porque diríamos que es el epicentro de toda mi investigación, de todo mi aporte. Una célula que no está equilibrada es una célula que no está sana. Entonces podemos recalibrar las células a través de la resonancia vibracional, devolverle esa resonancia vibratoria, esa vibración natural. Pero claro, podemos utilizar técnicas como la coherencia energética, podemos utilizar técnicas como dispositivos frecuenciales que restablecen la frecuencia natural del cuerpo. Podemos realizar también prácticas como la intención, métodos que se basan en la bioresonancia, en la medicina cuántica, que nos ayuden a restablecer el equilibrio celular. Además, es muy importante, Abigail, te contesto personalmente, que el entorno bioeléctrico en el que nos rodeamos esté armonizado. Es muy importante tener una alimentación frecuencial, porque sabéis que la comida que a veces consumimos pues está un poco deteriorada, con muchos componentes que desestructuran nuestra naturaleza vibratoria. El agua que consumimos, lamentablemente, podríamos decir que, sé que a lo mejor es un poco dramático, pero podríamos decir que es un agua muerta. Deberíamos estructurar ese agua. Podemos realizar agua solarizada, la podemos poner al sol, tener unos buenos filtros, reducir el impacto de los plásticos que en ellas, pues, lamentablemente encontramos, eliminar toxinas. Es importante todo lo que consumamos, este entorno bioeléctrico, es súper importante que lo controlemos. También toda la contaminación electrosmog, toda la contaminación de los campos electromagnéticos, de todas las radiaciones a los que estamos expuestos. Y por supuesto, pues realizar, como os digo, prácticas de recalibración frecuencial, porque ya sabéis que esta recalibración fomenta la regeneración de las células, fomenta todo el funcionamiento de una manera armoniosa. Es importante recuperar esta frecuencia vibratoria. Es el core, ¿no?, que siempre promovemos en medicina frecuencial. Al final, la conciencia también y la intención puesta en este
En esta intención de recalibrar nos hemos dado cuenta, y como ya os he explicado en otros episodios, explicaré en episodios futuros, cómo la intención, el foco puesto en mi cuerpo, en esa recalibración, pues es recibida por las células, y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otra seguidora nos pregunta que cómo nos afecta el estrés. Eso es algo que hemos tocado de manera transversal en varios episodios. Sabemos que es un factor súper importante. ¿Cómo podemos utilizar, Laura, la medicina frecuencial en este sentido? Como ya sabemos, el estrés activa nuestro sistema nervioso simpático, libera cortisol, libera adrenalina, pues lo que altera al final esa frecuencia celular. Debilita nuestro sistema inmunológico. Esto es algo que ya sabemos a nivel común. Pero la medicina frecuencial, desde su intención de recalibrar todo ese sistema nervioso y por ende todo el cuerpo, pues nos ayuda a revertir el estrés. Podemos realizar prácticas de coherencia cardíaca, sintonizar cerebro-corazón, es muy importante para todo el sistema nervioso simpático. Podemos también sintonizar frecuencias específicas que restauren la vibración del cuerpo. Podemos a lo mejor escuchar algún determinado tipo de música, realizar alguna frecuencia, alguna técnica frecuencial, pues con gongs. Mirar, de la música me gustaría que habláramos en algún episodio porque es maravilloso, apúntalo. Lo apunto, además lo has comentado alguna vez. Sí, y lo tenemos que hacer, Sabina, porque es que yo me doy cuenta que la música es una práctica tan sencilla que es un poco la más evidente de que necesitamos esa recalibración frecuencial, y qué mejor que a través de la música, ¿verdad?, para activar toda esta recalibración. Entonces, el estrés es esa alteración de tu sistema nervioso central. Intenta realizar prácticas de coherencia cardíaca. El hecho de sintonizar corazón con cerebro te va a llevar a un estado de neutralidad, a un estado de quietud, y toda esa segregación de cortisol, esas glándulas suprarrenales que están desatadas, ese sistema inmunológico que está muy afectado, de verdad que es algo que funciona muy bien. Y es una práctica sencilla, y luego también puedes encontrar músicas como, bueno, luego os diré algunos ejemplos, pero que os van a ayudar para regular este sistema nervioso central. Y luego también, lo que también hemos ido comentando en otros episodios, pues esos ejercicios de visualización, de meditación cuántica, ¿no? Que me imagino que al final también lo que trabajan es pues esa coherencia cardíaca, ese volver las frecuencias vibratorias a su estado original. Efectivamente, todo esto nos ayuda porque en realidad nos permite entrar en un estado de vacuidad. El entrar en un estado de vacuidad es muy importante porque, fijaros, os explico, cuando tú entras en un estado de vacuidad, ¿qué es lo que paras? La mente. Cuando tú paras la mente, ¿qué es lo que paras? Esa cognición, esa activación de todo mi sistema que empieza a entrar en un estado de interpretación del mundo, en el que desarrollo emociones que van a empezar a desestabilizar mi experiencia. Entonces, entrar en esa vacuidad, en ese estado de contemplación, aunque luego vamos a desarrollar un poquito más el tema de la meditación, pero entrar en esa vacuidad es súper importante para entrar en el estado de punto cero, en un estado en el que no pienso, porque cuando tú entras en un estado de vacuidad mental, esa quietud, te das cuenta que sin mente no hay experiencia, y sin mente hay esa quietud en la que puedes llegar a ese silencio profundo en el que todos tus sistemas se recalibran, en el que todos tus sistemas están en un estado como de reset, ¿sabes? Como que están en calma. Es muy importante. Y la coherencia cardíaca fomenta mucho este estado. Otra seguidora, Baimarga, nos decía que le interesa la fototerapia y nos pregunta si realmente el cuerpo desprende luz. Sí. Vamos a ver, es decir, cuando decimos que somos seres solares o seres de luz, pues ya lo hemos dicho en algún otro episodio, pero no es algo romántico y no es algo místico, es algo verdadero. Las células emiten biofotones. Los biofotones son pequeñas partículas de luz que descubrió ya Fritz Albert Popp, que reflejan que tenemos una red lumínica que emitimos y que nos ayudan a poder
medir el estado de salud del organismo. En realidad esto es muy interesante porque nos ayuda a inferir que la fototerapia pues nos ayuda en toda esta regulación de nuestro campo fotónico. Entonces, estimular, por ejemplo, la comunicación celular a través de frecuencias lumínicas es algo muy aconsejable. Poder regular procesos biológicos y equilibrios, por ejemplo, hormonales, a través de todo el impacto de luz infrarroja, LED, láser. Realmente la terapia biofotónica es muy común para poder sanar tejidos, para modular el sistema inmunológico, pero verdaderamente porque nosotros somos luz y cuando impacta esa luz y nos ayuda a regular nuestra emisión, nuestra cantidad necesaria de luz biofotónica que necesita el cuerpo, por decirlo de una manera sencilla, para que funcionen los procesos celulares, es muy importante. Con lo cual, efectivamente, querida amiga, la biofotónica, como muy bien intuyes, es una práctica muy, muy recomendada. Laura, Ellen te pregunta, ¿solo visualizando podemos sanar? La visualización es una herramienta muy poderosa de la que ya hemos hablado. La visualización genera cambios en el campo bioenergético que se reflejan en el cuerpo cuando sostenemos una emoción elevada y una creencia muy firme. Usamos la visualización, la intención, la emoción, porque el cerebro no distingue entre experiencia real y una imagen con mucha intensidad. Cambiamos la estructura del cerebro para transformar nuestra realidad. Y esto es súper importante que lo entendamos, porque, como os he dicho, el cerebro no distingue. Y cuando tú realizas una visualización con la intensidad suficiente, con la presencia suficiente, para tu cerebro es como si estuvieras experimentando esa realidad. Así que puedes llegar a cambiar tu estructura efectivamente cerebral gracias a la visualización. Otro seguidor nos pregunta, para personas muy arraigadas a la medicina tradicional, ¿cómo hacer para que apliquen a la medicina frecuencial? Pues bueno, esta es una situación en la que nos hemos encontrado muchas veces, ¿verdad? Pero mira, pues por ejemplo, pues le podríamos decir a esa persona, le podríamos explicar que la medicina frecuencial pues no rechaza la medicina tradicional, todo lo contrario, sino que la complementa, se entrelaza para poder amplificar su efecto y su validez. Mostrar, por ejemplo, pues estudios sobre los biofotones, ¿no?, que acabamos de hablar, la bioresonancia, que son técnicas muy empleadas, muy demostradas científicamente y, por ejemplo, también que pudiera comprobar en primera persona cómo el efecto de las frecuencias en el cuerpo es algo que verdaderamente produce cambios. Es que hacer que experimenten estas técnicas es lo mejor que le vas a poder regalar a esa persona. O empezar por algo sencillito, como la coherencia cardíaca, por ejemplo. Dispositivos con frecuencias. Es algo sorprendente. Yo el otro día estaba con mi madre, le puse un dispositivo que emite frecuencias. Ella tenía en ese momento mucho dolor de cabeza debido a desajustes que tiene en la presión sanguínea. Y a los 6 minutos me dijo, Laura, ya no tengo nada. Digo, claro. Porque efectivamente cuando regulamos, sobre todo la presión que tiene tanto que ver con todo el sistema nervioso, con todo el sistema eléctrico del cuerpo, cuando le impacté con estas frecuencias, es que fue un cambio abismal. Entonces, a partir de ahí, pues la persona hace un caramba, esto va a ser que algo me aporta. Así que bueno, invitemos a que tengan un discurso más amplificado y sobre todo siempre a pensar en este entrelazamiento que podemos, por supuesto, claro, hay que visitar a nuestro médico, nuestro especialista, pero también tenemos otros médicos y otros profesionales que nos complementan con otras terapias que son maravillosas. Seguimos con estas preguntas de los seguidores, Laura. Nos preguntan, ¿cómo podemos notar en nuestro día a día si tenemos una vibración elevada? O también yo añado, ¿o cómo notar si tenemos una vibración baja? Pues mira, realmente esto se nota. Mira, si no entramos en temas de salud, como tal, que solamente es por notar porque me lo preguntan mucho por privado, ¿cómo sé que estoy vibrando alto? ¿Cómo sé que estoy vibrando bajo? ¿Cómo liberarme de esto? Mirad, yo os diría que es algo muy general, pero que es algo que cuando te sucede lo sientes. Y es esa sensación de coherencia en tu vida. De verdad que cuando tú tienes una sensación de coherencia, que vives en plenitud,
tú lo notas. Tú notas esa sensación de plenitud. Yo lo he experimentado. Yo lo he experimentado a través de todas las prácticas que he ido realizando. Esa sensación de plenitud es algo que no puedes forzar, es algo que emerge de manera natural. Ahí tú notas que estás vibrando algo. Cuando realizamos prácticas, cuando realizamos tratamientos vibracionales, pensamos que el efecto tiene que ser inmediato. Esto me pasa con alumnos de programa Cora. Pero en realidad, la transformación, imagínate que no estoy hablando ahora en casos de enfermedad, de un síntoma en concreto. Es el hecho de sentir cómo sé que vibro alto o bajo. Cuando tú realices una práctica de expansión consciencial, cuando tú realices una práctica para tener más plenitud en tu vida, tal vez no notes algo muy tangible, pero tú te vas a dar cuenta cómo se va a empezar a transformar tu realidad, cómo se van a transformar tus relaciones, cómo se va a transformar tu abundancia, cómo se van a transformar tus pensamientos, cómo vas a notar cambios en tu manera de descansar, cómo vas a notar que aparecen las personas apropiadas, cómo vas a notar que aparecen las oportunidades apropiadas, cómo vas a notar que algo que antes te incomodaba, ahora puedes vivirlo con total fluidez. Cuando eso llega a tu vida, eso es un estado de profunda coherencia. Y ahí notas que tú estás en una buena vibración, pero porque estás, ya no es que sea alta o baja, a veces también hablamos de la alta o baja vibración, y a mí me gustaría llamarlo una vibración armonizada, una vibración en coherencia, porque tan desequilibrado es vibrar como en frecuencias que estén por encima de lo que podemos sostener, como por debajo de lo que realmente nos proporciona armonía. Entonces, aprecia tu vida, contémplala y te vas a dar cuenta de que esa coherencia, esa plenitud que sientes de dentro es la que te va a indicar que estás vibrando en coherencia y en armonía. Nos preguntan, ¿nos puede enfermar la energía de otras personas cerca de nosotros? Bueno, aquí abrimos, permíteme la expresión, Sabina, un melón. Porque te cuento, mira, yo te diría que no. Pero porque claro, te diría que no cuando ya tengo integrado la contestación que ahora os voy a dar. Yo te diría que no nos afecta la energía de otro en el sentido de que hay muchas veces que me han preguntado, doctora, que alguien me mire con mala cara, que alguien me mire con malas intenciones, que alguien me desee cosas negativas, que alguien tenga una mala intención sobre mí, ¿esto puede afectarme? Mi contestación es no, si tú no entras en resonancia con ese espacio, con ese discurso, con ese temor a que puedan hacerte daño. Pero claro, porque al final decimos, ¿qué soberanía tengo yo sobre mi propia energía? Alguien que me mira con malas intenciones, ¿va a prevalecer más la intención de la otra persona que mi propia capacidad de gestionar mi vida? Yo considero que no. Pero si hablamos del campo electromagnético, ya no por buenas o malas intenciones, la propia energía de otra persona, te diría que sí que influye en el sentido de que somos cuerpos resonantes y que nosotros podemos entrar en resonancia como diapasones con otra persona. Entonces, personas con una frecuencia más baja, podríamos pensar que si tú no estás en un estado de plenitud y coherencia, puede ser que llegues a sintonizar con ese estado frecuencial bajo de esa persona y que puedas entrar en sintonía con ese estado. Pero cuando tú estás, vamos a llamarlo protegido, es que no me gusta la palabra protegido, pero cuando tú estás en coherencia contigo, cuando tú estás en esa alineación contigo, cuando tú tienes una intención clara en tu vida, cuando tu campo electromagnético está completamente sostenido por tu validez, por tu presencia, no puede descompensarte otra frecuencia de baja vibración. Tú estás en tu centro, tú estás en tu armonía. No pensemos tanto en que el otro me puede dañar o en que el otro me puede amplificar. O sea, incluso te pueden dañar y te pueden amplificar. Pero si tú verdaderamente estás en tu centro, tú vas a responder a tu frecuencia vibratoria. Tú eres el creador de tu vida. Pero claro, como tú le des poder al exterior, como tú le des poder al escenario, al final, ¿qué te va a pasar? Que vas a entrar en resonancia y bueno, en el mejor de los casos te vas a amplificar y en el peor de los casos puede ser que sí que te afecte. Así que yo recomiendo siempre estar en tu coherencia, estar en tu centro, estar en tu
mente, cuerpo, acción, siempre en tu coherencia. Irene nos pregunta, ¿se puede personalizar la medicina frecuencial para problemas de salud concretos? Absolutamente, absolutamente. Mira, cada persona, Irene, tiene una firma energética única, por lo que la medicina frecuencial, que realmente se fundamenta por ser personalizada, por ser preventiva, por ser integrativa, tiene en cuenta a la persona fundamentalmente, no hace tratamientos generalizados. Entonces, tenemos tecnología ondulatoria que se adapta al campo vibracional de la persona. Luego tenemos terapias de frecuencias que, por supuesto, lo que realizan es un escáner de la frecuencia de cada persona, de cada órgano, para impactar las frecuencias necesarias que necesite esa persona o esa dolencia en concreto. Y luego también, como os he hablado, los protocolos biofotónicos, protocolos vibracionales, todo se adapta a la persona, a la situación, al conflicto en concreto. Completamente es adaptable e individualizada. Otra pregunta. ¿Cómo maneja la medicina frecuencial el dolor crónico? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Me encuentro con muchas personas a lo largo de todos mis estudiantes y de toda mi carrera clínica, con personas que sobreviven con el dolor. Puedo comprender cómo el dolor atrapa nuestra atención y cómo el dolor gobierna nuestra vida. Pero desde mi abordaje integrativo, el dolor crónico tiene diferentes causas. La medicina frecuencial, como os he dicho, es profundamente integrativa, profundamente preventiva y ve al ser humano como una auténtica amalgama de historia, de interpretaciones, de emociones, de pensamientos que van generando un escenario, que van generando un personaje. Deberíamos hacer un análisis exhaustivo de esa persona, del origen, de las circunstancias, porque debemos entender por qué un día pues, llegó ese humano a colapsarse, por qué llegó un día a generarse ese bloqueo psicobioenergético en el que se produjo un colapso tal que hay tanta tensión y energía bloqueada que genera esa tensión y ese dolor. Entonces es muy importante realizar pues, terapia, por supuesto, con frecuencias específicas para ayudarlo en esto, pero también un acompañamiento psicoemocional, también una reprogramación neuronal, por ejemplo, cambiando la percepción del dolor, que en la corteza cerebral es tan importante, ¿no?, según la neuroplasticidad. Así que estos casos hay que tratarlos de una manera muy integrativa. ¿Cuánto tiempo tardan, Laura, en verse los resultados de la medicina frecuencial? Pues mira, Sabina, yo te diría que de 6 minutos, como le pasó a mi madre, a años. Porque ¿de qué depende? Depende del nivel de bloqueo energético, depende de la receptividad del organismo, depende de la constancia en la aplicación de las frecuencias, depende de tantos factores individuales que yo, por ejemplo, ahora en Programa Cora tengo una paciente que lleva 20 años tomándose fármacos para los ataques de pánico y para la fobia que tiene, la agorafobia, desde que ha empezado Programa Cora, que llevamos 4 semanas, ha dejado la medicación. Ya no toma medicación. Y conozco personas que han estado 1 año, 9 meses realizando el Programa Cora y hasta los 9 meses no me ha dicho: ahora te puedo decir que esto me ha cambiado la vida. Y mi madre en 6 minutos le apliqué frecuencias y le cambió una actitud. Es decir, aquí tenemos un poco que mirar cada caso, ¿no? Cambios inmediatos, bueno, pueden darse. Otros toman semanas. Depende de la complejidad, el desequilibrio, de la naturaleza individual de cada uno. Y Laura, ya vamos con la última pregunta, la de Maite, que nos pregunta si funciona la sanación a distancia. Bueno, Maite, muchas gracias por esta pregunta. Y te diría que esta cuestión puede generar algo de controversia, porque, bueno, desde nuestra perspectiva, la observación y las evidencias clínicas que yo he podido experimentar y vivenciar con mis años de práctica, pues así lo demuestran, que la sanación a distancia funciona. Yo he podido observar que esto es así. Pero a mí me gusta ser cauta
y hago un llamamiento a que todos lo seamos, porque a veces hay cosas en la ciencia que no podemos demostrar empíricamente. Que la cuántica, que es mi área de estudio, todavía no puede demostrar empíricamente y que nos puede servir como un campo de inspiración para poder validar, para poder inferir ciertos conocimientos que nos ayudan a explicar por qué se da la sanación a distancia. Entonces, desde la cuántica podríamos hacernos servir del constructo de que todos estamos inmersos en un campo entrelazado de información y de energía, en esa red unificada, no local, que es el campo unificado, y que a través de ahí sería donde, al estar en comunicación en este campo, yo puedo contactar en este espacio no local a través del tiempo y el espacio. Claro, pero Sabina, hay que ser cautos y aunque todo apunta a que puede ser desde ahí y aunque todo apunta a que se han hecho efectivamente experimentos empíricos científicos que avalan este entrelazamiento cuántico a través del campo en partículas subatómicas, en macromoléculas también, pero claro, nosotros somos sistemas complejos, somos sistemas macrosistemas. Y aunque podemos inferir que estamos compuestos de todos esos sistemas cuánticos entrelazados a través del tiempo y el espacio, porque vivimos en una realidad no local, pero tenemos que ser un poco cautos y decir que la cuántica nos puede dar alguna pista, que la evidencia y la observación clínica a mí, por ejemplo, me ha demostrado, y a tantos de mis compañeros nos demuestra que sí que se da la sanación a distancia, pero que estamos en un camino de investigación en el que yo sé que la cuántica nos va a traer grandes revelaciones y que nos ayuda a inferir grandes conclusiones, pero que todavía tenemos que ser cautos, que la podemos seguir practicando porque efectivamente funciona y de verdad que así lo he validado. Pero todavía tenemos que ser un poco cautos para poder asentar con rigor que la cuántica nos demuestra todo esto. De hecho, yo estoy realizando mi doctorado para poder validar esto de una manera pues un poco más firme, con validaciones y con mucha cuantificación. Pero bueno, estamos en un camino de investigación, de búsqueda, como ha sido toda la vida, así que seguiremos investigando para que cada vez la ciencia pues, pueda ampliar más toda la certeza de la ciencia energética, de la ciencia vibracional, de la ciencia a distancia, de la terapia a distancia. Pero bueno, yo os lo voy a ir comunicando con todo mi amor y siempre con mucha honorabilidad a la verdad. Laura, nos han quedado muchas preguntas en la recámara, pero yo creo que vamos a hacer más episodios como este. Así que muchas gracias a todos tus seguidores por darnos estas preguntas y hacernos reflexionar y que puedas aportar este valor. Y gracias, Laura, por estar una semana más aquí en Salud en Frecuencia. Pues bueno, muchas gracias y emplazaros para que nos enviéis más preguntas. Aquí en la caja de comentarios nos podéis dejar, haremos más episodios. Nos habéis enviado muchísimas preguntas y yo siento que es un formato que nos sirve, ¿no?, de comunicación para que podamos ir desvelando todas esas inquietudes que tenéis. Estoy a vuestra disposición. Gracias por seguir en Salud en Frecuencia y nos vemos en el próximo episodio.